Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, no nos vemos desde el año pasado, así que desde aquí, desde este programa, queríamos transmitirle nuestra felicitación por esta entrada de año, aunque ya han transcurrido algunos días desde que comenzamos este 2022. Bueno, volvemos a este debate, a este espacio de debate, de coloquio, de tertulia que habitualmente solemos tener semanalmente con el propósito, bueno, pues de abordar temas muy vinculados también con cómo los trataría la gente joven o cómo se vislumbrarían desde un punto de vista mucho más juvenil, pero evidentemente también lo vemos hablando con gente con otras edades, incluida la propia mía. Es un placer tenerles de nuevo ahí al otro lado de la pantalla. Confiamos en que este programa de hoy les sirva de mucho, porque hoy vamos a hablar de propósitos del nuevo año, propósitos, todas esas ideas que tenemos en mente al finalizar un curso o un año y que decimos, bueno, vamos a ponerlas en marcha al año siguiente. Hablamos desde el punto de vista del deporte, desde el punto de vista de la nutrición, también de la osteopatía, en fin, son muchas cosas en las que queremos tratar y hoy lo vamos a hacer con tres expertas, tres especialistas que han tenido a bien también estar con nosotros en esta jornada y que ya vamos a ir saludando. A mi izquierda, a la derecha en sus pantallas, a la parte más derecha de sus pantallas tenemos a una ya colaboradora habitual, Vanessa Cortés, que es nutricionista. Muy buenas, Vanessa, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Gracias por venir en este arranque de año, es un placer volverte a tener también con nosotros. Elvia Martínez, también en el centro de este debate se encuentra, ella es osteópata de la empresa Medicem Osteopatía. ¿Qué tal, Elvia? Muy buenas. Encantada, Víctor. Gracias por estar también de nuevo con nosotros y bueno, saludamos a Isabel Martín, que es licenciada en concreto en Ciencias del Deporte y además es gerente y entrenadora en el Open Arena. ¿Qué tal, Isa? Te podemos decir, ¿no? Sí. Por cierto, enhorabuena, que hace poco has tenido recientemente una niña, ¿no? La segunda ya, ¿no? Segunda hija, sí, bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Por estar aquí, ya nos contarás también cómo lo compaginas de cara a esta nueva etapa. Hablábamos al principio del programa que la idea es tener una serie de conceptos sobre qué podemos hacer a lo largo de este año, en tanto en cuanto uno se propone y se fija una meta y la puede cumplir o no. Y sobre todo hablamos de hábitos nutricionales y también de aspectos muy relacionados con la práctica del deporte. Antes de nada, sí que me gustaría preguntaros si los consejos que podemos dar ahora difieren mucho a los que se podrían dar al comienzo de cualquier otro año, teniendo en cuenta la realidad o la coyuntura todavía coronavírica que nos tiene inmersos a cada uno. A ver, ¿con quién arrancamos? ¿Son los mismos consejos que se pueden dar o hay que tener más precauciones? Yo creo que esa es la palabra, la precaución. Tanto para la actividad deportiva como para acudir a consultas. Un poco nuestro papel, yo creo que esta tarde es animarles también a que no tengan miedo, a que confíen en especialistas, pero también con precaución. Hay mucha gente que en el arranque de cada año, en concreto en el mes de enero, siempre aborda un concepto ya mental que nos inunda a todos, que está muy relacionado con la cuesta de enero, ¿no? Una cuesta de enero que no sé si para vosotros, digo cuesta porque precisamente cuesta más trabajo, pero para vosotros quizás sea al revés, ¿no? Porque es donde a lo mejor más volumen de trabajo podéis tener y yo no sé si lo estáis notando también en este comienzo de año. Definitivamente sí, en el ámbito deportivo, en los gimnasios sí que es un mes muy bueno junto con la llegada del verano y la verdad que sí, que la gente arranca con buenos propósitos y uno de ellos es estar en forma. Todo esto es consecuencia de a lo mejor de los excesos o abusos que hemos podido tener durante la Navidad. ¿O no? ¿O son propósitos que ya de por sí vienen a la mente cuando uno quiere arrancar el año y decir, pues este año me voy a hacer más deporte, me voy a quitar de fumar, voy a dejar de comer grasas? A ver. Sí. Yo creo que van los dos de la mano, o sea, junto con los excesos navideños y los propósitos de año nuevo. Es una mezcla, no es lo mismo muchas veces, bueno, vuelvo después del verano o tal, no, ahora es los propósitos de año nuevo que además se nos venden desde principios de diciembre prácticamente, a los excesos navideños, porque muchas veces desconectamos un poco, ¿no? Bueno, si hoy ya me he pasado, pues mañana también, y ahora sigo, ¿no? Y en vez es como la pescadilla que se muerde la cola. Este año es muy diferente al de otros porque, fíjate, el año pasado que ya parecía que podíamos salir o que todos teníamos en mente que el coronavirus, el dichoso virus que todavía nos invade, nos inunda a todo el planeta, ¿no? Iba a acabar, pues nos hemos despertado otra vez con una realidad bastante diferente y incluso a veces más complicada a lo mejor, ¿no? Por el volumen, todos los contagios que estamos viviendo, personas de cerca, familiares, es muy diferente con respecto a otros años, ¿no? Totalmente, yo creo que estamos adquiriendo una capacidad de improvisación absoluta, adaptación en la agenda, adaptación en mi caso con los pacientes,
adaptarnos a horarios diferentes y yo creo que todo el mundo tiene ahora necesidad de improvisar pues respecto al trabajo, respecto también a la actividad física y bueno, es que no sabemos cómo nos vamos a levantar, cómo se van a levantar nuestros familiares, nuestros conocidos y nuestra agenda es que por supuesto cambia pues todos los días. Teniendo en cuenta que la realidad es siempre cambiante o oscilante, oscila de alguna manera, ¿vuestro método también de trabajo ha variado una vez entró en fase el coronavirus? Y no sé cómo, hablando de adaptación, ¿cómo os habéis podido adaptar ahora o cómo lo hacéis? Bueno, en el ámbito deportivo sí, del entrenamiento personal es verdad que se hacían muchos entrenamientos en grupo, ¿vale? Juntábamos 4, 5, incluso 6 personas. Ahora la gente ya no quiere entrenar con nadie, se tiene que individualizar todo. Sí que el volumen de trabajo aumenta, pero digamos que es dividido por gente, entonces sí que tenemos que adaptar espacios, la gente ya es más exigente con la limpieza, no quiere estar en contacto con nadie, quiere que todo se desinfecte bien, hacemos mucho para que la gente pues siga entrenando, esté a gusto y sigamos con esos hábitos saludables. ¿Se ha convertido todo esto en una obsesión a la hora de realizar o de nutrirse de alguna otra manera? Está un poco obsesionada la gente con esto y digo con razón, no sé si con razón o sin razón, a ver. Sí lo están. Por ejemplo, yo tengo consultas constantemente, ¿no? Porque hay muchísima información que se da en prensa sobre, por ejemplo, los niveles de vitamina D, ¿no? Pero es que la vitamina D, hombre, aparte de ser un país de sol que tenemos déficit de vitamina D, la gran mayoría de la población, se utiliza en tratamiento en COVID, pero en dosis masivas recetadas por, ¿vale?, los facultativos cuando tú enfermas. Y hay mucha gente suplementándose por su cuenta o tomando probióticos sin tener necesidad. Sí hay un poco esa obsesión por tomar suplementos que en realidad tienen o poca o escasa evidencia científica, pero con el objetivo de a lo mejor pues no coger el COVID o pasarlo de otra manera, cuando no hay que atender a pauta facultativa cuando te toca, ya está. Por ir un poco por partes, una vez comienza el año y cada una desde vuestras experiencias profesionales y laborales, me gustaría que aportarais vuestro primer, en este caso, concepto, ¿no? o recepción con respecto a lo que se os piden pacientes o gente que quiere entrenar. Lo primero que se hace o que recibís a lo largo del año, ¿qué es? Gente que ya había entrenado, gente que ya había hecho dietas, gente que de alguna manera nunca la había hecho. ¿El perfil típico de esta época cuál es? A ver, venga, empezamos contigo, Isabel. Bien, sí que viene mucha gente que lo ha intentado, entonces busca otro tipo de motivación. Venían al gimnasio por su cuenta, pues ahora van participando en las clases colectivas porque ven que hacen grupo, piña, intentan que tienen también un poquito de ello. Entonces sí que es una buena fórmula. También viene gente que les funcionó en alguna época de su vida, por ejemplo, pues querían prepararse la operación bikini y les salió bien, o se querían casar, les salió bien. Entonces vienen con esa intención de volver a conseguir lo que ya obtuvieron en su día. Así que... ¿En tu caso? En mi caso, yo creo que poner también la importancia en que, como decía antes, confíen en profesionales, que confíen en entrenadores, porque antes las personas que tenían entrenadores físicos eran muy pocos, porque era bastante exclusivo. Hoy en día está al alcance de todos tener un entrenador que mire por tu salud y mire bien por tu aparato locomotor, que no llegues a lesiones, y eso pues repercute directamente sobre mi trabajo. Es verdad que pacientes que han empezado por su cuenta o a correr o a entrenar, hacer cualquier actividad física sin control y sin nadie que le enseñe, pues eso ha acarreado una serie de lesiones y han dejado de hacerlo. Y el principio de año es un buen momento para decir, me sigue doliendo la rodilla o me sigue doliendo la espalda, tengo que tratarme esta lesión para poder reanudar un poco la actividad física. Aquí también hacer hincapié durante las sesiones que impartimos y las sesiones que damos para tratar lesiones, siempre hay una en la que ahondamos, bueno, desde la primera, yo creo, desde la primera consulta, hacemos preguntas acerca de qué actividad física están haciendo y recomendar pues la que sea más saludable, los factores positivos que puede tener para la lesión y algunas que son factores negativos, pues eliminarlas, erradicarlas o disminuirlas en medida de lo posible. Entonces, no todo el mundo puede hacer las mismas actividades, ni muchísimo menos. Y de hecho, la gran leyenda urbana o la gran actividad que todo el mundo recomendaba para el dolor de espalda era la natación.
¿Natación para el dolor de espalda? Pues para nada. Pues en Córdoba no es un sitio donde especialmente nademos bien, a no ser que tengas un monitor de natación que te ha enseñado todos los estilos y nada fenomenal. La natación puede ser bastante lesiva y aquí mi compañera puede dar mucha información sobre esto. Por tipos de práctica, ¿no? Y claro, y siempre pues en todos nuestros ámbitos lo personalizado es lo que prima. Y no porque es un concepto que está como muy manido. ¿Personalizamos el tratamiento? Pues claro, lógicamente tanto una lesión tiene que estar priorizando desde la primera consulta todos los tratamientos y todas las actividades físicas que aconsejamos, y en el deporte exactamente igual. O sea, aquí influye factores como la edad, el acondicionamiento físico que tenga, los antecedentes personales, familiares. O sea, hay una batería de preguntas inicial que es fundamental para las personas que se plantean este año empezar una actividad que yo creo que es importante. ¿Cuál es el tipo de perfil que un nutricionista ahora recibe al arrancar el año? Porque la verdad es que casi toda la culpa se la echamos a la comida, de muchas cosas que nos pueden ocurrir, incluso las malas sobre todo. A ver. Bueno, la verdad es que está cambiando un poco. Yo me dedico a la nutrición clínica y es cierto que un gran porcentaje de mis pacientes son personas que vienen con patologías desde fibromialgia, problemas digestivos, enfermedad de Crohn, inflamación crónica. Hay personas con mucho dolor, además las tratamos a la vez. Que hay que cambiar sus pautas nutricionales para que su sistema, para que sus tejidos empiecen a segregar sustancias antiinflamatorias, no inflamatorias, todo eso influye. Estoy teniendo una llegada de pacientes que quieren aprender a comer y además cada vez desde gente más joven, y me está gustando bastante. Es una maravilla. Sí, porque además les va interesado, te preguntan qué lecturas son buenas, qué malas, ¿no? Porque es que en este mundo mi profesión hay un intrusismo horroroso con el que tenemos que luchar a diario, ¿no? Yo siempre cuando me llegan, quiero hacer dieta, digo, vale, vamos a empezar qué significa dieta. Dieta viene del griego y significa estilo de vida. Lo que pasa es que es un concepto que se ha ido desvirtuando y lo asociamos con algo peyorativo, con algo negativo, de prohibición, restricción. Exacto. Entonces no es así. Dieta significa, bueno, pues tener un buen descanso, tomar el sol, que es tan necesario, gestionar el estrés, alimentarte bien, tener actividad física, relaciones personales. Eso es hacer una dieta, un estilo de vida sano. Luego, también vienen desvirtuadas muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, no, yo quiero que me ponga un plan de choque o algo de peso rápido o algo de esto, no, eso es totalmente negativo para el cuerpo lo sufre. Y nuestro metabolismo tiene memoria, no hay productos que aceleren el metabolismo y viene también como la época de, vamos a tomarnos esto y tomarnos lo otro. Es decir, que hay que trabajar bastantes cosas. Yo en primera consulta estoy mucho rato con mis pacientes, al igual que ha comentado Elvia, necesito saber cómo ha sido tu vida, si has realizado tipos de dietas, si son con nutricionistas o no, para ver por dónde, ¿no? Hay que ir, si hay patologías que hay que corregir. Es que esto es un tema muy serio y sobre todo con que pierdas 1,5 kg, 2 y algo al mes, es bastante, ¿no? Lo importante es adquirir hábitos y estilo de vida y olvidarse de la palabra dieta, no hacer dieta nunca, sino ir cambiando progresivamente. Oye, en ese estilo de vida, por seguir un poco con la línea de los perfiles, a mí me gustaría preguntaros, a ver, ¿son más ellas o son más ellos los que acuden digámoslo así, a mecanismos de propósito al comienzo del año o hay paridad ahí? Hay paridad, sí. Yo creo que sí. En el mío no. En tu caso, pues, en la nutrición, ¿quién es más? Más femenino. Más femenino. Sí, en mi caso bastante más femenino, sí. Bueno, un 75 y cuando uno o una acude precisamente, bueno, pues por ejemplo al gimnasio, ¿no? Es decir, ¿la pauta cuál es? ¿Un plan de choque para perder peso directamente o sentirse mejor o hacerse más fuerte o fortalecer, tonificar? A ver, ¿cuál es el propósito? La gente siempre llega pidiéndolo básicamente sentirse bien y perder peso. Es verdad que a nosotros en Open Arena nos gusta individualizar mucho, entonces a todo el que viene tiene una mini entrevista con el monitor de sala o si decide hacer entrenamiento personal con uno de los entrenadores. Pero siempre se le hace una valoración para ver cómo arrancan, luego se le hace un pequeño cuestionario para ver pues si como los antecedentes o si antes han hecho otra actividad, sus lesiones,
Y sí que lo intentamos educar, igual que en el ámbito de la alimentación, de no tiene que ser algo de aquí y ahora, sino vamos a hacer una programación poco a poco. Algo progresivo, ¿no? Exacto, y a ponernos objetivos más a largo plazo, no que estamos acostumbrados aquí, ahora y ya. Entonces eso es lo que tenemos que intentar que entiendan, de bueno, vamos a empezar poco a poco, porque si no puedes lesionarte, puedes acabar en otros profesionales, en manos de osteópata, de fisio, y es lo que no queremos, es que entrenes y demás. Entonces... Y esa progresión, a ver, porque todo entiendo, como todo, casi todo en la vida es un poco de constancia, ¿no? Hay que ser constante. Hay mucha frustración cuando uno no lo consigue de inmediato y ahí es cuando se quitan, que ya es cuando entra vuestra cuesta de no sé qué meses, marzo, cuando empiezan a quitarse de gimnasios, ¿o cuándo es? Hay de todo, hay gente que lo intenta un mes, hay gente que dura un poquito más. Siempre hay que, a mí me gusta distinguir entre la gente que empieza con motivación, de oye, quiero este objetivo, no me importa conseguirlo 2, 3, 4, 5, 6 meses, y luego la fuerza de voluntad. Hay dos tipos de personas, a mí me gusta distinguirlas. El que tiene fuerza de voluntad lo va a hacer, se va a levantar temprano, va a cumplir lo que tú digas y demás. El que tiene motivación a lo mejor no tiene tanta fuerza de voluntad, pero sí persiste un poquito más en el tiempo, aunque sea más perezoso, porque sí no tiene tanta ansia de ahora. Entonces hay que distinguir un poquito y en función de uno u otro dar sus pautas. ¿Cómo trabaja la osteopatía esas motivaciones, esas secuencias, periodicidades para que la gente mantenga siempre esa armonía? Es que yo creo es difícil de trabajar, ¿no? Es fundamental, y yo creo que en las tres áreas es lo mismo de importante el que se pongan metas alcanzables respecto a la actividad física que pueden lograr, respecto a una lesión crónica que quieren que se le quite el dolor ya, pero claro, a lo mejor una lesión que lleva durante un montón de meses o incluso años instaurada y que cuesta trabajo quitarla, o unos hábitos alimenticios nefastos que tiene que poco a poco ir reeducando respecto a los hábitos. Las metas alcanzables yo creo que son fundamentales. Y luego, respecto a la osteopatía, hay muchas áreas que confluyen y nunca hay un paciente que tratemos de una sola manera. Precisamente mi método es que no tengo método. Cada paciente viene con la misma lesión y priorizo de una manera completamente diferente. Es verdad que es una disciplina muy completa, es medicina manual que trata tanto la parte física, el aparato locomotor, problemas digestivos y respiratorios leves a través de la osteopatía visceral, que tiene una efectividad tremenda. Y luego también una parte para tratar todas las patologías psicosomáticas. El nivel de estrés que estamos teniendo ahora, a todas las edades, desde los niños que están sufriendo un estrés tremendo en el colegio, viendo la familia, viendo todo lo que está pasando ahora, en la edad adulta, bueno, en la edad de adolescentes con los exámenes, con el curso, que si ahora por el ordenador, ahora es presencial, se están perdiendo un montón de cosas por el camino los adolescentes. En la edad adulta ni te cuento, como tengas una empresa, seas emprendedor, o sea, los niveles de estrés ahora se han disparado y eso influye muchísimo en la calidad de vida y creo que es muy importante que pongamos de manifiesto el disminuir o el intentar disminuir o conseguir herramientas para bajar esos niveles de estrés, esos niveles de ansiedad. Recurrir siempre a psicólogos que te pueden ayudar. Ahora es otra de las especialidades que está en auge, no solamente la nutrición, el deporte, la actividad física y la terapia manual, como es osteopatía y fisioterapia, sino que en la psicología también hay una rama muy, muy importante a la que acudir precisamente para eso, para la calidad de vida. Y darnos los plazos necesarios y los tiempos en los que vayamos consiguiendo lo que queremos. Un buen consejo es ser consciente de que todo cuesta trabajo, tiempo, ¿no? Y sobre todo que hay que ser muy metódico, ¿no? También para poder hacerlo. Desestresarse de alguna manera se puede hacer a través de la alimentación o de la nutrición. Evidentemente entiendo que también del deporte, que al menos a mí me ocurre, ¿no? Sí. El abordaje en sí desde el punto de vista nutricional, ¿cómo puede influir en que ese estrés a lo mejor, yo no sé si a veces no lo detectamos el estrés, ¿no? Pero entendemos que sí influye en el mecanismo o en el metabolismo, ¿no? del cuerpo. El cuerpo está preparado para someterse a niveles de estrés, de acuerdo, pero momentáneo. Lo que es peligroso es el estrés mantenido en el tiempo. O sea, tu cuerpo está perfectamente adaptado para someter, por ejemplo, un peligro. Tú cuando tienes un peligro, tu cuerpo reacciona. Bueno, pues hay una liberación de hormonas que hacen que tu cuerpo
¿no? En ese momento solvente esa situación, luego vuelven a la normalidad. Pero el problema viene cuando esos niveles de hormonas están estables todo el tiempo, por un estrés continuo. En alimentación, bueno, vuelvo a lo mismo, como dice Elvia, yo tampoco tengo método. ¿Cuál es tu método? No, tú. Mi método es cada persona, ¿no? Que es el centro de la consulta. Y bueno, aparte también desmitificar. Hay que estudiar a la persona. Si tú tienes delante tuya una persona muy metódica, pues esa persona tienes que seguirla y hacerla, o sea, seguir sus métodos, su horario y seguir sus cosas. Una persona que trabaja a turnos, te tienes que adaptar a ella, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes, bueno, que trabajan en horario nocturno, con altos niveles de estrés, teniendo en cuenta que en el momento que una persona no duerme, ya el biorritmo del cuerpo ya no funciona bien, porque nosotros somos seres para vivir de día. Entonces ya hay niveles de estrés. Bueno, pues esas personas, si encima comen de noche, bueno, pues estás despertando en el organismo relaciones fisiológicas que no le tocan. Y hay hormonas que de noche no funcionan y pueden derivar en patologías, por ejemplo, prediabetes. O sea, la insulina, que es la hormona que se encarga de controlarnos toda la glucosa, por la noche no funciona prácticamente. No le toca. ¿Por qué eso? Porque somos animales de día. Y hay otra cosa que me gustaría puntualizar, es que ahora llega una época en la que empiezan el plan de 21 días, el plan de 28 días, no, resetéate, vamos a ver, ni el organismo se resetea y en el organismo, o sea, para que se produzcan cambios a nivel de salud, se necesitan 6 meses para reescribir los circuitos que una persona tiene creados. O sea, esto de 3 semanas y lo dejo, no. Estos son 6 meses en el cual te vas a encontrar piedras en el camino. Digámoslo así, ocurre a los 6 meses o a partir de, claro, de ese cuando tiempo, ¿no? Cuando se reescriben en el cerebro, ¿no? Esos circuitos que están mal hechos por otros más saludables, depende de los cambios que tú acuerdes con la persona, pero son 6 meses. Eso de 21 días es falso, vamos, no, ni adquieres un hábito en 21 días, ni en 28, y mucho menos en temas de salud. Es importante esto porque yo creo que muchas veces a lo mejor lo que falta es cierta divulgación a la hora de poder adquirir mejores hábitos, ¿no? Y evidentemente abordar pues esos propósitos de manera más óptima que todos queremos, ¿no? Hablábamos del estrés y la práctica deportiva, a algunos nos funciona. ¿Hay mucha gente estresada que va al gimnasio o incluso hay más gente que luego se estresa por no poder ir? A ver. Hay de todo. El que lleva mucho tiempo yendo al gimnasio sí se estresa por no ir. Y en cambio la mayoría suele ir al gimnasio para perder librarse, ese estrés. ¿no? Sí. La hormona del estrés, una de las hormonas del estrés es el cortisol, ¿no? Y está demostrado científicamente que mientras hacemos ejercicio somos capaces de liberarlo por el hígado. Entonces, ya no tenemos más que decir, o sea, estás estresado o tienes un volumen de trabajo o en casa, problemas, haz ejercicio. Así te va a liberar, va a tener otra serie de hormonas como la de la felicidad, la oxitocina, te vas a enganchar, la dopamina. Entonces sí que ahí empiezas a cambiar un poquito tu hábito porque descubre otra parte de esos sentimientos. El deporte concede al menos dosis de felicidad, ¿no? Podemos concluir así, ¿no? No es como el dinero, Totalmente. ¿no? Que sí, que está claro que parece que sí, que a mucha gente se la concede, pero sí el deporte, ¿no? A ver, a mí me gustaría también que a la gente le pudiéramos decir que, a ver, para que esto sea así hay que tener un largo periodo, ¿no? Quiero decir, o sea, te lo puede generar de manera inmediata, ¿no? Pero que la práctica deportiva, para que sea saludable, tiene que ser muy constante y digamos que para toda la vida, ¿no? Esto es así, ¿no? Al igual que la alimentación, pienso que es la palabra dieta. La dieta es para algo como lo entendemos, ¿no? Momentáneo, pues estás malo, tienes que hacer un tipo de dieta para poder ponerte bueno. Pues con el ejercicio igual. Es verdad que tienes una lesión, pues sí que a lo mejor te mandan unos ejercicios, una etapa de tu vida, pero el ejercicio, al igual que la alimentación, tiene que ser hábitos de vida y tiene que convertirse en tu vida, no voy a hacer esto que me han dicho, voy a comer esto que me han dicho. Tienes que ser constante, paciencia e ir poco a poco. Isabel, te hago la pregunta a ti porque luego te la haré a ti directamente. Elvia, a ver, hay muchas prácticas deportivas, ¿no? Muchos métodos deportivos, pero a la gente, ¿por qué le da más? Y los monitores, ¿por qué? ¿Qué tendencia es la que queréis abordar a nivel deportivo? ¿Una más global de practicar varios tipos de ejercicios o focalizarlos más en un tipo de persona hacia un tipo de perfiles? A ver, ¿esto cómo va? Depende mucho de la edad, de lo que hayan hecho antes, pero sí que podemos distinguir en el gimnasio, ¿no? O en Open Arena, que tenemos tanto deporte al aire libre como son los deportes de raqueta. Hay un público para eso, o sea, el que suele hacer ese deporte sí que da unas pinceladas de otro tipo de otra modalidad, pero se basa en ese deporte, entonces sí que debe de hacer otra actividad para fortalecer y potenciar
ese deporte que practican. Dentro del gimnasio pues tenemos al que hace entrenamiento personal, al que va a clases colectivas o al que no quiere saber nada de eso y entrena por su cuenta porque ya tiene otras pautas o sabe entrenar y no tiene un horario y dice, oye, yo entreno cuando puedo y lo mejor es ir al gimnasio. Y ya tiene asumido ese hábito, ¿no? Esa forma, Exacto. ¿no? Ese método particular, ¿no? Sí. Y de ahí se deducen muchas lesiones por la gente que empieza de manera muy enérgica o no. ¿Cómo las tratáis? Claro, al principio, pues como decía Isabel, va un poco dependiendo del tipo en mi caso, del paciente cuando acude, normalmente viene con una lesión. Esa lesión se la ha podido provocar un deporte mal enfocado porque no ha tenido una persona detrás que le ha dicho cómo tiene que realizarlo. Yo siempre recomiendo mucho los deportes al aire libre porque tiene un factor psicoemocional positivo al estar en contacto, pues como decía Vanessa, con el sol, con el aire libre, o sea, tiene unas connotaciones, al pasarlo también con grupos, con familiares, pues las clases de tenis, de pádel, siempre detrás un monitor que pueda corregirle para no lesionarse, porque si no los codos son los grandes lesionados, damnificados de este deporte. Cuando no Tenis, se realiza... pádel, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí. Algunos le hemos Tenis, padecido, el sí. codo de tenista. Entonces, eso sí, cuando hay alguien detrás que te indica cómo hacerlo, previenes todo tipo de lesiones. Por eso, desde el principio, en el día de hoy, abogar porque los especialistas y las personas que entienden dejarse aconsejar siempre, que eso va a evitar que tengan lesiones. Y luego... yo, por ejemplo, me gusta mucho recomendar pues unas clases que sean, por ejemplo, de yoga, porque además de el estiramiento, la elongación, que hay un perfil de pacientes que les viene fenomenal, también va unido a unas técnicas de respiración y de relajación en las que también disminuye los niveles de tensión y de estrés. Entonces, luego ya es fundamental que sea algo que te guste, para que perdure en el tiempo, te pongas como te pongas, te tiene que gustar, te tiene que ilusionar, te tiene que motivar ir por la tarde, y si es en grupo mejor, o con una amiga, o con un familiar, porque es fundamental también, si uno falla y no tiene ganas, que esté al otro ahí para apoyarlo, y uno por el otro al final es más fácil ser constante que si se plantea uno por sí solo toda la actividad. Cuando hablamos de año nuevo, vida nueva, en el ámbito de la alimentación, de la nutrición, no sé si alimentación y nutrición no es lo mismo, dicho lo cual, aunque sí que tienen muchas similitudes, esto me lo matizaron una vez y me gustaría recalcarlo, ¿no? Pero cuando hablamos de este concepto, ¿realmente qué es lo que hemos hecho mal durante las fiestas de Navidad? ¿Se puede haber vivido una fiesta navideña sin haber abusado y haber comido de todo? ¿Y por qué lo hacemos tan mal? A lo mejor nos falta, o es que nos puede las ganas, el ansia de comer. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una es que tenemos un exceso de consumo. Tú, cuando llega noviembre, tú ya vas a un supermercado y prácticamente tienes ya los adornos navideños y los polvorones cuando entras, ¿no? Y sí, los roscones de Reyes. El marketing hace mucho también, ¿eh? Nos invita mucho a ello. Esto ha cambiado mucho, claro, con el paso de los años, donde se compraban los polvorones para el día de la lotería, ¿vale? Y se tomaban esos días, y tú te tomabas el roscón el día de Reyes, que era lo más normal del mundo. Ahora no. Ahora tienes ya la disponibilidad prácticamente desde noviembre, ¿no? Todo. Incluso antes a veces, ¿eh? Sí. Vamos, yo cuando he visto los roscones de Reyes en noviembre, yo ya me he quedado... Vamos. El año pasado, en octubre, ya había decoración navideña, que en muchos sitios, grandes centros comerciales. Tú el estímulo visual ya lo tienes, y el estímulo visual, afecta. O sea, nosotros somos seres visuales, y luego otro impulso que a nosotros nos afecta mucho también es el olfato, y lo saben. ¿Sabes? Tú entras en un supermercado y no te vas a encontrar lo primero la pescadería, porque si no, no entras, ¿no? Están al fondo, como yo digo ahí. Los productos frescos al final. Al principio tienes que pasar por un montón de pasillos con colores, ¿vale? Con estímulos. Obstáculos. Sí, obstáculos. Entonces, antes, el día especial, porque además nosotros hemos pasado una época de hambruna y es un país que ha vivido, ¿no? Bueno, pues una guerra y una posguerra, se compraba una merluza para el 24, que era cuando se la podían comer, era como un esfuerzo. Ahora no, ahora tú tienes todo al alcance de la mano, a toda hora. ¿Qué pasa? Bueno, pues que se queda el 24, el 25 se sigue celebrando, bueno, y ahora ya para qué tengo esto porque he comprado más de lo necesario sigo, dejo de hacer deporte, ¿no? Es como
son unos días un poco de descontrol. Yo les digo a mis pacientes cuando me dicen, ay, ¿y qué hago en Navidades? Digo, bueno, pues el 24 cenas como todo el mundo, el 25 te comes los restos, sigues con tu alimentación normal, el 31 y el 1 más de lo mismo, y en Reyes el roscón, y ya está, y sigues normal. O sea, eso sería lo suyo, priorizar siempre en alimentos vegetales, de cercanía. Así que sí que además tenemos una huerta fantástica, ¿no? Y parece que... ¿Qué es lo que nos falla para que cometamos esto? ¿Es quizá todo lo que, a ver, lo fácil, o lo fácil de hacer, o lo fácil de asimilar, o realmente lo que nos gusta, ¿no? Porque al final yo creo que lo bueno le gusta a todo el mundo, ¿no? Es que hay otra cosa... Bueno, tenemos falta de control a lo mejor sí, en esto, bueno, ¿no? yo es que en el tema alimentario, el tema de la fuerza de voluntad, por lo que yo llevo estudiado sobre obesidad, no es tan cierto, no. Las personas obesas tienen una configuración distinta de sentido, de niveles hormonales, de tejido graso, entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajarlo. ¿Qué nos falla? Nos falla que se nos ha vendido también, y siempre voy a decir lo mismo. Por ejemplo, con la incorporación de la mujer al trabajo empezó a venderse esto para cocinar rápido, esto para no sé qué, para tu familia, para que no tengas que comprar, que no tengas que tal. Y ha llegado la industria, se ha metido por todas partes y saben perfectamente qué hacer para que te gusten sus cosas. El punto de sal, de azúcar y de grasa que le tienen que poner a cada producto para que se produzca una explosión en tu cerebro. Y tú digas, ¡buah! ¿No? Hay muchos productos que les ponen un potenciador de sabor que hacen que sea adictivo. Tú en tu casa te haces unas patatas fritas y vale, te comes unas patatas fritas, pero como te compres ciertas marcas, hasta que tú no le has visto el final no eres incapaz de parar. Y lo mismo pasa con la bollería, tú haces un bizcocho en tu casa, te puedes comer un trozo, pero eso no tiene aditivo, ¿no? Y tú lo haces con tu aceite de oliva, ¿no? Bien, cómprate un donete, por ejemplo, que hasta que no te has comido los 6... Te droga. Claro, te droga, no eres capaz de terminar, entonces hay mucha alimentación adictiva. Eso se llama Bliss Point, y lo saben, y eso lo hacen además en los productos dirigidos a niños muchísimo, que eso a mí es que me enerva. Claro, los más vulnerables a este tipo de problemas. Bueno, los adultos también luego ya nos reenganchamos también a todo esto, ¿no? A estos sabores, a estas nuevas fórmulas. Claro, ¿no? pero por eso son adictivos. Pero claro, todo esto, la nutrición muchas veces, cuando uno se pasa de frenada, ¿no? Pues viene el problema, ¿no? Que es que uno ya se siente mal o empieza a verse más gordo, más relleno, o decir gordo o relleno, por emplear un calificativo que todos entendamos, ¿no? Pero claro, y ahora tiene que llegar uno pues al gimnasio o hacer un tipo de dieta. Hablábamos de que no es bueno el cambio radical, ¿no? Pero realmente, ¿cómo concienciar a la gente para que lo que haga le dure? A ver, y esto no es engancharle al gimnasio ya para siempre, para toda la vida, ¿no? Pero meterlo en un estilo de vida así, teniendo en cuenta que hoy en día el culto al cuerpo está prácticamente, yo creo que a la orden de todos, y gran parte de lo que pueda ocurrir en este sentido va dirigido a resolver eso, ¿no? ¿Cómo convencer a la gente para que todo esto sea perdurable? ¿Cómo se engancha de alguna manera al deporte? Vale, primero no hay que volverse loco y hay que tener bien claro que no debes de hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio que sepas que no lo vas a mantener. Por ejemplo, si a mí vengo de comer ultraprocesado y soy muy adictiva a ese tipo de comida, pues no voy a empezar a comer brócoli, ¿no? Entonces sí, claro, que deberé de consultar a una nutricionista o un nutricionista y decir, bueno, vamos a hacer un plan con los alimentos que a mí me gusten, que sean saludables, para evitar esos excesos y demás. Pues con el deporte exactamente igual. Voy a hablar con mi monitor, con mi entrenador, y voy a decir, vale, vengo de no hacer nada durante mucho tiempo, tengo esta lesión, vamos a hacer poco a poco para que aguante. A mí me gusta, por ejemplo, el boxeo, pues vamos a hacer actividades orientadas a eso, al boxeo. Me gusta deporte acuático, me gusta bailar. Busca algo que te guste, no sea un sacrificio que te pueda frustrar, al fin y al cabo. Y las metas cortas, sí. tanto para el deporte como para la nutrición. Y yo creo que también un propósito para el año nuevo puede ser tratar esas lesiones que acarreas durante un montón de tiempo, que a tu vida diaria, por el sedentarismo y por el estilo de vida que llevamos, no te llaman mucho la atención, y si no te excedes no te duele, pero sabes que en cuanto salgas a caminar o salgas un día a dar un paseo o a hacer senderismo, esa rodilla ya te falla, ese codo ya no puedes echar un partido con tu amigo
bueno, o al fútbol o a cualquier deporte que te gusta, has dejado de hacerlo porque hay una lesión subyacente ahí que te lo impide. Propósito del año nuevo, acude a un especialista para ver el origen de ese problema. En la osteopatía somos expertos en encontrar el origen de la lesión para buscar una estrategia y un tratamiento manual y resolverlo para siempre, en medida de lo posible. Si es un trastorno degenerativo, si es un problema más grave, pues dar las pautas para mejorar la calidad de vida. Pero la única respuesta sean solo los fármacos es erróneo, porque no podemos depender siempre de las pastillas. Hay muchísimas herramientas dentro de la osteopatía, la fisioterapia, la terapia manual, para eliminar esas dolencias que tengamos y tengamos más calidad de vida, podamos retomar el deporte, actividad física, correr y por supuesto con una nutrición adecuada que mejora siempre, siempre, siempre. En ese sentido, desde la nutrición, ¿cómo se aborda esto? Pues mira, por ejemplo, muchas veces, vamos a ponernos un propósito, ¿no? Yo es que quiero comer más verduras, vale, espérate, no es como ha dicho Inma. En vez de voy a comer más verduras, así a lo loco, voy a plantearme hacer 2 recetas de verduras nuevas cada semana, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos un objetivo. Vamos a ver, si no te gustan los cardos, pues que tampoco hace falta que te obligues a comerlo. Y aparte que la verdura se trata y es fantástica. Tú no coges un salmón y lo cueces y te lo comes, ni un pollo y lo cueces y te lo comes, ¿no? Tú lo aliñas o lo asas o lo guisas. Pues que con la verdura se puede hacer exactamente lo mismo. Y tiene un abanico increíble para tratarla. De verdad es que se puede hacer una pizza con una coliflor. Entonces, es un poco el eso, ir asesorando. Luego también, pues mira, es que yo cocino poco, no me gusta el brócoli. Yo siempre digo, bueno, ¿tú lo has probado a la plancha en trocitos? Es que no tiene nada que ver con el brócoli verde triste, ¿vale? Que tú te encuentras en un plato hervido y dices, ay madre, ¿no? A la plancha en trocitos no le cambia el color, he visto solo a vista. Luego es crunchy, o sea, el paladar te hace que tú mastiques. Masticar es muy importante, es la primera fase de la digestión. Y hay que masticar, y hay que poco a poco ir recuperando el sentido de la saciedad, ¿vale? Que nosotros nos demos cuenta cuando estamos llenos. Eso es una señal que el estómago manda al cerebro, que tarda 20 minutos. En 20 minutos somos capaces de comernos una cebra. Pero si tú empiezas con tu buen plato de verduras, masticando, y luego pasas a tu segundo plato, tú sí vas a empezar a sentir esos niveles de saciedad. Lo mismo que si no tienes hambre, no tienes que merendar. Y si no te gusta desayunar, no tienes que desayunar, que no es obligatorio. Es que vivimos rodeados de mitos, ¿no? Si no tengo hambre, ¿por qué voy a comer? ¿No? En este sentido, hablabas un poco del concepto fast food, ¿no? O la comida rápida, ya no solo la comida para llevar, sino la comida rápida, que nos hace comer rápido también, ¿no? Porque se come demasiado rápido. A veces no sabemos masticar, ¿no? O sea, saber sabemos todos, ¿no? Pero le dedicamos poco tiempo a esto, ¿no? Mira, los que tienen niños, los niños son fantásticos. Ellos vienen en blanco. Cuando un niño no quiere comer, hace así. Y nosotros vamos detrás con la cuchara. Que no quiere. Es que no quiere, es que está saciado, es que está bien. Y es verdad, nos hemos acostumbrado eso, a comer rápido, sin pararnos. Mira, yo doy unos truquillos en ese sentido muy básicos. Por ejemplo, entre bocado y bocado suelta el tenedor, porque ya estás obligándote a pensar que lo tienes que soltar. Si tú no lo sueltas, automáticamente te lo metes en la boca y ya es el pavo que traga. Pum, 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 pum. Sí, engulles prácticamente. Claro, ¿no? tú lo sueltas, cuentas 10, 15 veces cada bocado, lo suyo es más, pero vamos a ir por objetivos realistas, ¿no? Poquito a poco. Cuenta 10, 15, vale. Ya he comido, vuelvo a rellenar el tenedor. Luego paso a mi segundo plato. ¿Cómo? ¿Que ya me siento saciado? Dejo de comer. ¿Que dejo comida en el plato? Sí. No pasa nada, es que ya no tienes más ganas. Lo mismo que quitar fuentes externas también. Aquí solemos ponernos, sentarnos a comer con el pollo asado con las patatas, aquí la ensalada, aquí no sé qué. No, tu plato, servido. Y luego tu segundo plato, pero servido, sin las fuentes. Eso hace que coman menos. Si sobra un poco de pollo, hace una ensalada después, si no pasa nada, si todo se recicla. Oye, hablando un poco de estos hábitos o de estas pautas que a mí me gustan mucho porque yo creo que son muy nutritivas conceptualmente. En el ámbito de la práctica deportiva, la recomendación, ¿cuál es? A ver, ¿hacer deporte todos los días es bueno? Depende. Una recomendación para iniciarse en la práctica, digo, si quieres empezar con un propósito nuevo, ¿cuál sería? Pues metas alcanzables. Es decir, vamos a ir a un nivel básico, por ejemplo, sí. La persona que no ha hecho nunca nada. Poco a poco entiendo que tiene que ir haciendo una progresión, ¿no? Pero ¿qué tipo de deporte, qué práctica, con qué frecuencia? El tema de la movilidad diaria, ¿es buena, es mala?
cuando vienen al gimnasio tienen claro las actividades que más o menos quieren hacer actividades dirigidas, o como yoga o como baile. Entonces lo que cada uno debe de ser consciente y sincero, oye, ¿cuántos días puedes sacar tiempo para ello? Y más o menos la franja horaria. Si se adecua a unas clases colectivas, lo ideal es ir para que cojas hábitos, eso partiendo de que nunca has hecho ejercicio. Te enseñan en las clases, vas haciendo grupos, vas conociendo a gente, entonces hace un poquito de piña. La gente que ya ha entrenado realmente saben si lo pueden conseguir o no. Creo que con 3 días a la semana ir al gimnasio sería una meta bastante... Y hablamos de cuánto tiempo, más o menos, habitualmente. No ¿Media hace hora, falta. 40 minutos, 1 hora y media, 2? A ver. Normalmente mínimo 20 minutos. Yo es lo que suelo aconsejar, mínimo 20 minutos y máximo lo que cada uno pueda, pero con 1 hora, 40 minutos es suficiente. O sea, unos 45 minutos al día sería una buena práctica todos los días, o incluso, o no todos, a lo mejor 5 a la semana, 4. Realmente, si tú puedes acudir al gimnasio 3 días a la semana, está bastante bien. Ahora luego acompáñalo con hábitos que tú puedas hacer. Oye, no voy a coger el coche, voy a ir andando, no voy a coger el ascensor, voy a subir la escalera, voy a hacer por quedar con una amiga en un punto intermedio para yo también moverme. Esa estaría genial. A ver, Tenés claros los objetivos, yo creo que es fundamental. Sí. ¿Cuál es tu objetivo? Pues que mi objetivo es perder peso, pero yo me veo bien. Pues mi objetivo es muscular porque me veo más flácida y más floja que nunca. O mi objetivo es combatir, qué sé yo, pues la celulitis. Mi objetivo es curarme de una lesión que llevo arrastrando un montón de tiempo. ¿Cuál es tu objetivo? O sea, tener claro cuál es el objetivo, metas alcanzables, que es lo que llevamos diciendo yo creo que todo el rato, y luego buscar esos trucos y buscar esas herramientas y esos recursos para perdurar en el tiempo. No todos tenemos esa fuerza de voluntad, y yo me incluyo la primera, que nos hace tener una agenda perfecta, siempre cumplirla y todo a rajatabla. ¿Cuáles son esas herramientas para perdurar en el tiempo y que te motive? Y una maravillosa puede ser la música. Para mí es fundamental. Yo salgo a caminar y yo sin música no soy nadie. Ni para trabajar, ni para nada. Yo necesito ese aliciente que es el que me pone a mí las pilas. Pues cada uno que piense en casa, ¿cuál es su objetivo? Poner unas metas alcanzables y motivación. ¿Cuál es la chispa que le hace perdurar? La alimentación es más difícil quiero decir, es más fácil de prever, teniendo en cuenta que se hace una planificación que otro tipo de actividades, y cuesta menos luego una vez ya se cumple. Y si hoy en día influye mucho también el tema de las mediciones, que yo no sé si en función al peso de cada uno tiene que comer tanto o cuánto. Depende, lo normal. Lo normal es que, vamos a ver, tú no estás en tu casa pensando en lo que te vas a comer, o sea, no, pero eso no lo hace casi nadie. Solamente pesan y miden personas con un tipo de una personalidad concreta, ¿no? Que ellos controlan todo eso así. Pero si tú, por ejemplo, quien tiene familia y tienes que cocinar para 4 o para 5, tú no vas a estar 120 gramos de aquí, ¿vale? A tú que eres mayor te voy a poner 200, y tú que necesitas más aporte proteico 300, no, eso no. Entonces, depende, se puede trabajar por porciones, ¿no? Enseñándole al paciente, bueno, pues las fotos, más o menos, pues mira, estos son tanta cantidad de queso, bueno, ¿qué es lo que puede? Es muchísimo más visual, somos muy visuales. Luego se puede trabajar por tipo de platos, no es lo mismo los platos que tenía mi abuela, que es que tenías que echarle 4 cazos y todavía no era aquello, no se había llenado, que tenía un culo así, que un plato más normalito, ¿no? Y sobre todo es el pararse, el ser consciente. Es que de verdad que alimentarse de una manera consciente y masticando hace que tú vayas recuperando el tema de la saciedad. También con el paso de los años han ido aumentando las porciones, y si además eso se ha visto. Tú comprabas antes, yo qué sé, ahora todo es maxi no sé qué, maxi no sé cuánto, ¿no? Y dices tú, bueno, qué barbaridad, ¿no? Y parece que es que me lo ponen en el plato y me lo tengo que comer, cuando igual a lo mejor tú con una rodaja de salmón y una parte de verdura estás comido, pero no, ahora te ponen 2, y aparte de esto te ponen un arroz, es decir, tendemos a llenar los platos muchísimo, pero por lo mismo, porque hemos perdido la saciedad. Es que está ahí.
Estamos casi llegando al final del programa, pero sí que me gustaría recuperar un concepto con el que también abrimos y casi que es bueno, común a todos, ¿no? Que es el tema del coronavirus, que yo esto le hemos preguntado un poco al principio cómo nos ha cambiado, cómo se ha cambiado un poco el ámbito y el aspecto laboral en tanto en cuanto ha incurrido o ha hecho su presencia el coronavirus de una manera mucho más sólida que en otros tiempos, pero a efectos del propio deportista o del propio paciente, todo esto ha cambiado mucho la vida, en tanto en cuanto yo no sé si confiáis en que esto se puede recuperar de una manera, o quizá estos hábitos que se han hecho nuevos ahora se van a perdurar. Hablo sobre todo tipo clases particulares, tipo nuevos hábitos, no sé si nutricionales, no sé si también el tipo de lesiones. A ver, ¿confiáis en que esto vuelva o ha llegado para quedarse, incluso también en vuestro ámbito? Hay hábitos que hemos adaptado que creo que vienen bien al gimnasio. Por ejemplo, la gente cuida más la higiene. O sea, usan un banco, saben que tienen que desinfectarlo, no se les olvida la toalla, cosa que antes sí que ocurría. Entonces, por ese lado está genial. En clases colectivas igual. Ahora tiende la gente a hacerla al aire libre, se separan más los unos de los otros, desinfectan todo, lo ordenan todo. Entonces, realmente esos hábitos no están nada mal. O sea, que confías en que incluso se queden porque son buenos, ¿no? Algunos sí. Yo creo que, bueno, en mi caso, cada sabanilla desechable, cada limpieza de camilla ya se hacía antes de la pandemia. Se sigue haciendo y yo recuerdo la vuelta al trabajo en mayo, después del confinamiento. Yo estaba desquiciada, yo estaba muy nerviosa de meter la pata y de equivocarme y de que hubiera un contagio porque estábamos un poco psicóticos. Con el paso del tiempo se ha normalizado bastante, hemos normalizado también los protocolos que exigen del gel de manos, de la mascarilla, todo eso de verdad que ya con el paso del tiempo es algo que tenemos interiorizado. Quizás los pacientes, como decía antes, los niveles de estrés, de ansiedad, de tensión, sí hacen que se agrave. O sea, yo tengo pacientes que han venido en verano porque estaban todas las ventanas abiertas, ahora el invierno les cuesta más. Son personas mayores que de verdad siguen teniendo mucho miedo. Miedo porque han perdido familiares, han perdido amigos que tienen cierta edad en los que pues, son un colectivo muy vulnerable. Y ese tipo de pacientes le cuesta mucho arrancar de fuera de casa, en invierno normalmente, ahora con el miedo al contagio más. Y luego el paciente así de perfil común, como te decía, por todos los cambios que estamos sufriendo y por todo lo que está pasando, esos niveles de estrés sí hay como un condicionamiento, un factor más negativo que agrava las lesiones, por ejemplo, pues una cervicalgia. Antes en el diagnóstico diferencial de una cervicalgia podía haber 1000 cosas. Ahora siempre hay un agravante de tensión, por ejemplo, de bruxismo y de apretar la mandíbula, porque los niveles de estrés son mucho mayores. Apretamos la mandíbula mucho más de noche, los odontólogos con las férulas, yo tratando de forma manual. Ese tipo de problemas que dan cefaleas, alteraciones del sueño, todo ese tipo de patologías, cuadros enteros, que ya te digo, desde niños hasta adolescentes, hasta mayores, que se han instaurado de manera diferente y que bueno, que nos estamos dando cuenta que esto se agudiza más en esta época. Los momentos también del crecimiento de niños que pues de 8, 10, 12 años he tenido pacientes que estaban acostumbrados a una actividad física, de educación física en el colegio, de luego las extraescolares, y ahora de repente pegan un estirón enorme pero sin actividad física ninguna porque están en casa. Pues eso lo sufre la musculatura, lo sufre las articulaciones, la pisada. O sea, hay muchos cambios que yo creo que es interesante, y en mi gremio ver el origen de todos esos problemas para ponerle solución. Bueno, pues en el ámbito de la nutrición también, a ver, yo no sé si se puede sacar algo positivo de esta pandemia. Entiendo que sí, pero a nivel nutricional ha favorecido algún tipo de hábitos. No sé si ahora la gente come más verdura, come más un tipo de alimentos, si compra más frambuesas, no sé, a ver, o no, o es igual. Mira, por ejemplo, a mí a nivel de empresa me ha traído la consulta online. Para mí ha sido, en ese sentido, yo estoy agradecida. Es verdad que hay centros de España, ¿no? Había centros en Madrid, en Barcelona, en Valencia, que ya hacían la consulta online desde hace tiempo, pero a mí sí me la ha traído. A día de hoy sigo viendo pacientes que prefieren que nos veamos online, pues bienvenido sea. También es cierto que la pandemia ha traído, aparte de que del pan y los dulces, ¿vale? Que todos hemos hecho pan,
hay familias que no cocinaban o prácticamente vivían rápido y han empezado a cocinar. Se han vendido muchos robos de cocina, ¿no? Se han comprado mucha verdura y han empezado a meter verdura, entonces tiene esa parte positiva. La negativa la tiene, que están empezando a salir los primeros estudios ya de consecuencias, solamente a nivel nutricional, bueno, psicológico ha sido bestial, ¿no? Físicos igual, a nivel nutricional con prediabetes precoces en niños de 12 años, de 12, de 13... O sea que a mí me parece bastante preocupante, porque estaba el niño allí, el niño comiendo y total, si ya estamos es verdad que hemos empezado a comer por aburrimiento y hemos acostumbrado a nuestro cuerpo a que tal hora me iba a comer el dulce. Y el cuerpo en 3 días eso se lo aprende, ¿eh? Tu cerebro al 4.º día dice, el donete. Y si no me cabreo, porque es verdad, y nos manda irritabilidad, nos manda compulsión. Pero si hay una tendencia a querer aprender a comer mejor poco a poco y sobre todo, bueno, pues ha habido un boom, a mí me llegan pacientes que me dan recetas a ellos. Oye, mira, que he hecho esto, a ver si te gusta a tus pacientes. Y oye, y lo cojo, ¿no? Y lo voy poniendo, ¿no? Porque digo, mira, esto no se me ha ocurrido. Y es verdad que ha traído eso. Y luego, bueno, la consulta online, que es fantástico, que hay gente que llevo sin verla un año. Bueno, sí, por la cámara, pero ya está, y son felices. Bueno, pues así llegamos al final. Yo me alegro de que algunas cosas hayan sido a mejor. Evidentemente me alegraría más ya una vez termine todo esto. Me ha gustado mucho escucharos y entiendo que a todos ustedes también, porque hemos reconocido cosas que nos pasan a cada uno, por lo menos a mí, seguramente también a vosotras. Os deseo lo mejor en este comienzo de año, que no lo había dicho al principio. Y bueno, ya han visto sus nombres: Vanessa Cortés, Elvia Martínez e Isabel Martín. Bueno, en el Open Arena ya sé que tenéis de todo y recomendamos a la gente que allí o en cualquier otro lugar, bueno, pues vaya a hacer práctica deportiva, y si van allí, bueno, pues que pregunten, en este caso ya por ti. ¿Qué decir de Elvia Martínez, osteópata además ya reconocida, casi 2 décadas trabajando en este ámbito, y eso es una buena señal, y de Vanessa, que además nutricionista también ya te conocíamos y habíamos tenido a bien tenerte con nosotros. Oye, pues a mí se me ha pasado muy rápido, yo no sé si tenéis mucho lío de cara al año. Por cierto, ¿cómo vais a arrancar el año? ¿Con mucho más lío que el año pasado o con menos? No, ha habido muchísimas bajas por contagio, positivos cercanos y miedo. O sea que esperemos que pasándose esta fase, que es verdad que la patología es mucho más leve, pero es verdad que es muchísimo más contagiosa, arranquemos en la segunda quincena o primera de febrero. Sí, estamos ahí. Pues a ver, porque estamos esperando, yo creo que todo es un poco el pico ¿no? Que tan famoso que se habla. Isabel, Elvia, Vanessa, ha sido un placer teneros con nosotros aquí en este programa. Os deseamos lo mejor. Bueno, también, sobre todo a tus peques, ¿no? Que tenías 2, eras chica, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, ya cuando sea mayor ya te verá en este espacio del año 2022. Primer programa, por cierto, que hacemos este año 2022 en este debate. Gracias por venir a las 3. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado del dispositivo. Ya saben que este programa lo pueden ver, rever muchas veces, reprogramar a través del canal de YouTube y por supuesto ver en cualquier dispositivo. Ha sido un placer acompañarles en este tramo del día. Como siempre, desearles, vuelvo a reincidir en ello, que tengan un muy buen arranque de año. Tocamos madera con el tema del coronavirus. De momento vamos sorteándolo. Ojalá que también ustedes así lo hagan. Procuren ser felices. Adiós.